comenzamos la sesión, chicos. Bueno, tendría que verse mi planilla, mi PowerPoint, pero no está entrando, parece. Ahora, por ejemplo, yo desplegué mi PowerPoint. ¿Llegaron a ver mi PowerPoint, chicos? Ah, ok, perfecto. Genial, ya, perfecto, ya tengo retorno. Voy a levantar otra vez, gracias. Bueno, comenzamos la sesión. Ya saben, ¿verdad? La materia, el profesor, ahí tenemos la bibliografía, ¿verdad? Engineering Context, ¿verdad? De Barry Bowen y Object Oriented Design with Application de Gray Buch. Primero que todo, modalidades y tendencias. Bueno, en la actualidad se pueden distinguir a grandes rasgos unas 6 corrientes. Imagínense, nuestra disciplina, arquitectura de software, tiene 6 corrientes diferentes, pero siempre hay una o dos que prevalecen. Y en la sesión de hoy vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ir mencionando acá una de esas 6 corrientes. En distintos momentos de su trayectoria, algunos practicantes de la arquitectura de software se mueven ocasionalmente de una táctica a otra o evolucionan de un punto de vista más genérico a otro más particular o realizan diferentes trabajos operando en marcos distintos. Y es obvio que tiene que ser así, habiendo 6 corrientes, ¿verdad? De repente vos estás aplicando a lo que dice, por decir, vos estás aplicando en tu trabajo la corriente número 3, por decirlo. Pero después cuando avanzas en tu proceso, ¿verdad? Te das cuenta de que en realidad necesitas también hacer uso de otras herramientas, entonces ahí recurrir a lo que dice, por ejemplo, la corriente 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Quiere decir que en esta disciplina, en esta modalidad, no siempre estamos en un mismo lugar, podemos ir cambiando de tendencia de acuerdo a la necesidad de nuestro sistema informático, de acuerdo a la necesidad de la aplicación que tenemos que implementar en nuestra organización. Bueno, antes de entrar directamente en la arquitectura de software, quiero mencionar algunos ejemplos de cómo en otras disciplinas también han habido corrientes divergentes inclusive, ¿verdad? En el campo de la pedagogía, por ejemplo, ¿verdad? Los pedagogos, ¿verdad? Los educadores, ¿verdad? Están siempre hablando, ¿verdad? ¿De quién? De Jean Piaget, ¿verdad? Él fue el fundador del constructivismo, ¿verdad? Y él dividió las etapas de aprendizaje en 4. Ahora, ahí a la izquierda, arriba tenemos cuando el niño es un lactante, ¿verdad? Después cuando ya va a la primaria y luego, ¿verdad? Cuando ya entra en la adolescencia, ¿verdad? Según él, estos son los estadios de desarrollo cognitivo que tiene, ¿verdad? El ser humano en su vida. Eso es lo que decía Piaget. Sin embargo, apareció otro, era pedagogo, Vygotsky, quien le contradecía. Y, por ejemplo, ¿qué decía Vygotsky? Que él decía que el aprendizaje, ¿verdad? Se basa en el aspecto sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. ¿Eso qué significa? Significa que el ambiente en el cual está creciendo ese niño tiene mucha incidencia, ¿verdad? En su proceso de aprendizaje. En la práctica, hablando así mal y pronto, no es lo mismo estar en Asunción y zona circunvecina, en donde tenemos fácil acceso a la tecnología de Internet, por ejemplo, que estar en el interior, ¿verdad? En zonas recónditas, en donde ni siquiera llega señal de celular. Ese es justamente en este momento el dilema que se está dando en el proceso educativo paraguayo, ¿verdad? Porque hay algunos maestros, algunos docentes que dicen que
sus alumnos no tienen luego computadora, no tienen luego ni siquiera smartphone, y entonces, ¿cómo van a usar esta tecnología para poder desarrollar sus clases? A Dios gracias, ese no es nuestro caso, ¿verdad? Tenemos acceso a esta tecnología. ¿Qué más dice Vygotsky? Introduce el concepto de zona de desarrollo y lo define como la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, ¿verdad? O sea, vos podés tener un potencial de aprendizaje muy alto, pero si estás en un entorno de baja estofa, de baja categoría, entonces te vas a ver limitado, ¿verdad? Pues, por esa cuestión. Por último, dice, ¿verdad?, que el aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas, ¿verdad? Entonces, acá vemos cómo Piaget decía una cosa y Vygotsky salía totalmente con otra cosa, ¿verdad? Y son corrientes divergentes, ¿verdad? Pero de otras disciplinas, ¿verdad? Esto es como un preámbulo nomás a lo que nosotros vamos a ver más adelante, que son las 6 corrientes que tiene nuestra disciplina de arquitectura del software. Acá tenemos un pequeño cuadro comparativo, ¿verdad?, entre lo que decía Piaget. Él decía, la interacción social permite a los niños revisar sus propios conceptos y superar las tendencias egocéntricas. Vygotsky decía, hay una ley de doble formación. Toda función primero aparece a nivel social y luego a nivel intrapersonal. En la siguiente, ¿verdad?, tenemos la interacción entre pares, propicia el pensamiento autónomo, mientras que la interacción niño-adulto auspicia la heteronomia. Vygotsky decía, zona de desarrollo próximo, sistema de interacción en donde uno o más capaz colabora con otro para que éste alcance la autonomía. Si nosotros hacemos ahora un análisis de lo que ambos dicen, en realidad, ciertamente ambos tienen razón, ambos tienen razón. Lo ideal sería tener una visión ecléctica, ¿verdad?, de ambas teorías, y a partir de ahí cada uno sacar sus propias conclusiones. Por último, Piaget decía, el paralelismo entre procesos cognitivos y sociales se explica porque ambos derivan del mismo proceso intrapsicológico. Y Vygotsky decía, los procesos cognitivos y sociales se generan a partir de los procesos sociales en común, ¿verdad? Entonces tenemos ahí en síntesis cómo, ¿verdad?, ambos pedagogos diferían en su forma de pensar, ¿verdad?, en su forma de ver el desarrollo, el aprendizaje del niño, ¿verdad?, desde que nace hasta que llega a su adultez. También hay otras escuelas, ¿verdad?, de pedagogos. Por ejemplo, en la extinta Unión Soviética había uno apellidado Makarenko, que era totalmente co-conductista. En los Estados Unidos, ¿verdad?, estaba Skinner, ¿verdad?, que tenía un sistema de enseñanza en donde era todo muy esquemático. En fin, ¿verdad?, esto es en lo inherente, repito una vez más, al campo pedagógico, que no es específicamente nuestra área, pero lo estamos mencionando como un prólogo, como un antecedente, ¿verdad?, para que podamos tener más claro cómo es que pueden haber 6 corrientes en arquitectura de software. Y ahora seguramente esto les va a llamar la atención, la divergencia que hay en algo que usamos todos los días, y es el teclado de nuestra computadora. Bueno, en realidad el teclado que nosotros usamos se llama QWERTY, ¿verdad? Y ahí tenemos, digamos, la imagen del teclado QWERTY. ¿Por qué se llama así? Y ahí está claramente, ¿verdad?, definido. Su nombre proviene de las primeras 6 letras de su fila superior de teclas. La distribución QWERTY se diseñó con el propósito de lograr que las personas escribieran más rápido, distribuyendo las letras de tal forma que se pudieran usar las 2 manos para escribir la mayoría de las palabras. Ah, perfecto. Bueno, pero resulta ser que en realidad hay otro teclado en donde se puede escribir mucho más rápidamente que con este teclado, que lastimosamente no se utiliza. ¿Y cuál es? El Deborah. Es una distribución de teclado patentada en 1936 por August Deborah y William Dilley. Con el paso del tiempo se realizaron algunos cambios hasta que en 1982 el ANSI implementó un estándar para el teclado Deborah. Su objetivo era diseñar un teclado más ergonómico para disminuir los errores de mecanografía, aumentar la velocidad y reducir la fatiga del mecanógrafo, lo cual consiguieron. Se llegaron a hacer competencias, ¿verdad?, entre mecanógrafos QWERTY, que trabajaban con teclado QWERTY, y mecanógrafos que trabajaban con teclado Deborah.
¿verdad? Y los que trabajaban con el teclado Deborah, escribían mucho más rápido que los que trabajaban con el teclado QWERTY. Y bueno, pero ¿qué sucedió en la práctica? Y en la práctica el QWERTY es el que se impuso, ¿verdad? Y ya yendo de a poco, ¿verdad?, a nuestra área, también siempre hay en el área de informática no inherente al sistema operativo, hay una corriente, ¿verdad?, de informáticos que opina, por ejemplo, que el Linux es mejor que el Windows. Bueno, y en esa corriente minoritaria estoy yo, ¿verdad? Eh, yo tuve la suerte de trabajar con Linux, ¿verdad? Específicamente comencé con Red Hat, porque Linux tiene varias distribuciones. Y después me centré en Ubuntu. Ubuntu, ¿verdad?, se actualiza el 30 de abril y el 30 de octubre de cada año, ¿verdad? ¿Y por qué digo que el Linux es mejor que Windows? No es porque sea gratis solamente, sino porque es mucho más estable, es mucho más difícil crear virus para Linux y lo único nomás que no tiene muchas aplicaciones desarrolladas, ¿verdad? Entonces de a poco estamos entrando, ¿verdad?, en nuestro tema, en nuestra cuestión. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a hablar primeramente, ¿verdad?, eh, antecedentes de la arquitectura de software. Y bueno, en 1960 ya se hablaba de esto, ¿eh? La historia de la arquitectura del software remonta a la época de los años 60. Se empieza a utilizar el término cuando Edgar Dijkstra, en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Holanda, en 1968, propuso que se establezca una estructura correcta de los sistemas de software antes que se inicie la programación como tal, escribiendo código de cualquier manera. O sea, en el 68 ya se hablaba de cuestiones inherentes, por ejemplo, a estandarizar esquemas de programación. Por ejemplo, nombrar a las variables de entrada en el programa con un determinado prefijo, nombrar a las variables de salida con otro prefijo, nombrar a las variables de cálculo que vamos a usar en nuestro programa con otro prefijo, y así sucesivamente. También, por ejemplo, ya se sugería usar una programación estructurada antes que una programación lineal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que manteniendo esas estandarizaciones, cualquier persona que estaba trabajando en el área de informática, cualquier programador, pudiera corregir, por ejemplo, el trabajo que hizo su colega, ¿verdad?, con esas estandarizaciones. Porque si cada uno iba por su lado, eh, entonces cuando vos tenías que corregir o modificar el trabajo que hizo tu colega, tenías que comenzar de cero, tenías que empezar a ver uno a uno, paso a paso, qué es lo que hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, etcétera. ¿Qué pasó en 1969? Un año después, ¿verdad?, de que se fundara la ingeniería de software, ¿verdad?, Sharp formuló que la ingeniería era diferente a la arquitectura. Entonces ahí ya se empezaron a separar ambas disciplinas. Fred Brooks y Ken Iverson llamaban arquitectura a qué cosa? A la estructura conceptual de un sistema en la perspectiva del programador. Y antes de continuar, ¿verdad?, le estuvimos mencionando a Dijkstra. Y vamos a referirnos brevemente a él para conocerlo un poco mejor, ¿verdad? El algoritmo de Dijkstra, también llamado algoritmo de caminos mínimos, es un algoritmo para la determinación del camino más corto, dado un vértice origen al resto de vértices en un grafo con pesos en cada arista. Vamos a ir desmenuzando este párrafo. Bueno, primero, ¿verdad?, ese gráfico que tenemos ahí, eso se llama grafo, ¿verdad? Bueno, en realidad Dijkstra no fue quien creó, ¿verdad?, la teoría de grafos, ¿verdad? La teoría de grafos se originó mucho antes, cuando un ciudadano, un matemático que vivía en una isla, pero la isla estaba dentro, no era una isla marítima, era una isla que estaba en un río. Y a esa isla uno podía ir a tierra firme a través de varios puentes, ¿verdad?, que tenía esa isla. Entonces él un día se preguntó, ¿cómo puedo hacer yo para ir saliendo de la isla, eh, recorriendo cada uno de los puentes y volviendo a entrar sin tener que repetir el camino? Se hizo esa pregunta, ¿verdad? Y ahí a partir de ese momento él hizo el grafo, ¿verdad? Construyó el grafo en base a lo que él tenía. Y bueno, lastimosamente él se dio cuenta, ¿verdad?, por la forma en que estaba
estaban diseñados los puentes por la cantidad de puentes que había, que en su caso era imposible. Ahora, todo, y eso es lo que plasmó en la teoría del grafo. Y eso es lo que usó Dijkstra, ¿verdad? Y ahora vamos a analizar después este grafo. Primero, los circulitos que están ahí, que tienen, por ejemplo, el número 1, el número 2, el número 3, eso se llaman nodos, ¿verdad? Después vemos que están, ¿verdad? Otros números en las flechitas que se unen entre los nodos. Tenemos el número 2, el número 1, el número 7. Esos son pesos que se le da, ¿verdad?, a cada camino, ¿verdad? ¿Y de dónde sale el peso? ¿Por qué? ¿Cómo se calcula ese peso? Y depende de qué criterios se usaron para el efecto, ¿verdad? Si, por ejemplo, esto reflejara, por decir nomás, ¿verdad? Los caminos del departamento de Ñembucú, sin que nadie se dé por aludido. Entre el nodo 5 y 9 vemos un peso de 7, ¿verdad? El mayor peso. Bueno, yo me animaría a decir entonces que ese nodo correspondería al tramo que va, por ejemplo, de Llaveurú a Cerrito. No sé si conocen la zona, pasando por Laureles, ¿verdad? El camino es terrible, ¿verdad? Es una magnífica desolación. Entonces, con ese criterio, el nodo 5 al 9 tendría el mayor peso. Y ahí abajo tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos nodos 1, 2, 5 y 9. Acuérdense que los nodos son los círculos. ¿Y qué peso tiene cada camino? Bueno, el nodo 1, 2 tiene el peso 2, como está ahí reflejado. El nodo, ¿verdad? 2, 5 tiene el peso 1, como está en el grafo. Y por último, el nodo 9, que sería en teoría el camino más corto, ¿verdad? Porque queremos hacer ese camino directamente. Nodo 1, nodo 2, nodo 5, nodo 9. Y llegamos a nuestro destino. Bueno, pero ¿qué pasa ahí? Pasa que el nodo 5 al 9 tiene un peso de 7, ¿verdad? Acuérdense, ese es el camino que va de Llaveurú a dónde? Y hasta Cerrito, ¿verdad? Entonces, en vez de ir de Llaveurú a Cerrito, el que está en el Llaveurú sería el nodo 5, entonces pegamos una vuelta, ¿verdad? Nos vamos a otra ciudad y de ahí, ¿verdad? Nos vamos a una tercera ciudad y recién desde esa tercera ciudad nos vamos, ¿verdad? Hasta el número 9, el nodo 9, que es nuestro destino final. Esto como ustedes saben, se está grabando, esto lo pueden volver a ver después con más detalle. Y yo quisiera continuar ya para no, digamos, alargar demasiado la sesión de hoy. ¿Qué más tenemos con relación a los antecedentes de la arquitectura de software? En el 72, Parnas publicó un ensayo, ¿verdad?, en el que discutía la forma en que la modularidad en el diseño del sistema podía mejorar la flexibilidad y el control conceptual del sistema, introduciendo el concepto de ocultamiento de información. La herencia de este concepto en la ingeniería y la arquitectura ulterior es inmensa y se confunde estrechamente con la idea de abstracción. Bueno, vamos a ir desmenuzando este párrafo. Bueno, ahí estamos diciendo en primer lugar era la modularidad. Cuando hablamos de modularidad, entonces nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un sistema informático, por decir, un sistema informático integrado que se divide en módulos. Por ejemplo, tenemos el módulo de sueldos y jornales, tenemos el módulo de facturación y control de stock, tenemos el módulo de impresión de cheques, ¿verdad? Entonces, con esa modularización tenemos un sistema integrado en donde cada parte, ¿verdad?, tiene una función definida. Y es el administrador quien va a crear los usuarios, ¿verdad? Y a cada usuario le va a estar dando los derechos para que pueda acceder a tal o cual parte del sistema integrado, porque estamos hablando de un sistema muy amplio. En el 75, Brooks, diseñador del sistema operativo OS 360, y Premio Turing 2000, utilizaba el concepto de arquitectura de sistema para designar la especificación completa y detallada de la interfaz de usuario. O sea que en la arquitectura de sistema, de software, ¿qué es lo que se perseguía en ese entonces? ¿Verdad? Que la interfaz del usuario esté bien definida. Crear sistemas informáticos intuitivos, amigables, ¿verdad? Y fíjense que estos son conceptos del 75, ya que hoy en día siguen muy en boga. Con relación al OS 360, podemos decir que fue una máquina de marca IBM que estuvo muchísimos años en el mercado a partir de la mitad de la década del 60. También estamos hablando ahí del premio Turing 2000. Bueno, el premio Turing
¿verdad? Es un premio que se otorga en forma anual, ¿verdad? ¿A quién? Y al informático del año, ¿verdad? De mediados de la década del 60 hasta nuestros días, ese premio se sigue otorgando, ¿verdad? Y este señor Brooks, a él en realidad él ganó en el 99, pero se le premió en el 2000. Y desde el año 2014, Google es el patrocinador del premio Turing y da un premio en metálico de creo que $1 millón. Y ya que estamos refiriéndonos a Turing, antes de continuar, bueno, ¿quién realmente fue Turing? Y fue Alan Turing, ¿verdad? Un genio matemático cuyo mayor mérito fue descifrar la máquina Enigma que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que tenía la peculiaridad que cambiaba su patrón de codificación cada 24 horas. Entonces, cuando por fin se podía descifrar un código, ¿verdad? Ese patrón ya no servía para los siguientes días porque la máquina cambiaba su sistema de encriptación. Y Turing creó una máquina llamada Colossus, ¿verdad? A través del cual entonces se podía descifrar en tiempo real los mensajes que los alemanes se enviaban entre sí a través de la máquina Enigma. ¿Y cómo fue que descubrió ese patrón? Y porque todos los mensajes que enviaban los alemanes al final siempre terminaban con el famoso Hey Hitler. Y ahí ya estamos hablando de cuántas letras, por lo menos estamos hablando de 7, 8 letras del alfabeto, y ahí ya es más fácil, ¿verdad? Definir una tendencia cuando ya se tiene, ¿verdad? Descifrado 7, 8 letras del alfabeto alemán. Seguimos. En el 80, los métodos de desarrollo estructurado demostraron no escalar suficientemente y fueron dejando el lugar a un nuevo paradigma, el de la programación orientada a objetos, ¿verdad? Entonces ahí ya pasamos a otra etapa, ¿verdad? De la estructuración y modularización pasamos a la programación orientada a objetos, que está vigente hasta nuestros días, ¿verdad? ¿En qué se basa la programación orientada a objetos? En crear, ¿verdad?, sus rutinas y funciones que se puedan utilizar en diferentes programas, de modo a que sea mucho más fácil la programación, para que sea más rápido. ¿Qué más tenemos? Que a finales de la década del 80 y comienzos de la siguiente, la expresión arquitectura de software comienza a aparecer en la literatura para hacer referencia a la configuración morfológica de una aplicación, ¿verdad? Entonces ahí del 80 ya se va, digamos, consolidando nuestra disciplina. En el 90, ¿verdad? Ya fue la década, ¿verdad?, en la que la arquitectura de software ya, digamos, tenía ya una estructura, ya había especialistas en el área, ¿verdad? Y para definir arquitectura en contraste con diseño hay que evocar nociones de codificación que tienen que ver, ¿verdad?, con la parte de programación, abstracción y los estándares que estuvimos hablando recién, ¿verdad?, sobre tipos de variables, prefijos en los nombres de las variables que vamos a usar en nuestros programas, etcétera. En conclusión, ¿verdad? Les cuento que todavía no termina, ¿verdad?, la sesión, ¿verdad? Esto es la parte de los antecedentes. Después vamos a ir desmenuzando qué cosa, y vamos a ir desmenuzando las 6 corrientes que todavía nos falta ver. Se trata entonces de una práctica joven, ¿verdad?, de apenas unos 12 años de trabajo constante, que en estos momentos experimenta una nueva ola creativa en el desarrollo cabal de sus técnicas, en la obra de Kahneman, Klein, Bass y otros metodólogos en el concepto del SEI. Después vamos a ver lo que es SEI. En la misma universidad. A comienzos del siglo XXI comienza ya a discernirse tendencias cuyas desavenencias mutuas son leves. Al menos una en el sur de California, ¿verdad? Y otra en el SRI de Menlo Park, con Morricone y otros colegas, ¿verdad? Y ya estamos viendo que hay 3 tendencias prácticamente, ¿verdad? Resumiendo. Y vamos a ver un poco, creo que hay un glosario que preparé, porque estábamos hablando ahí de SEI, estamos hablando de SRI, y todas esas siglas que son un tanto extrañas de repente para nosotros. Y acá tenemos el desarrollo. ¿Qué es el SEI? Es el Software Engineering Institute, Instituto de Ingeniería de Software. ¿Qué es el SRI? Es el Stanford Research Institute, Instituto de Investigación de Stanford. Después también hablábamos del IEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ¿verdad? Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Entonces acá en este glosario estamos rompiendo un paradigma, porque normalmente el glosario se pone al final
del material. Pero en este caso, ¿verdad? Para que no se nos pase, ¿verdad? Para que tengamos bien clara la película, entonces ahí ya tenemos, ¿verdad? ¿Qué significa el acrónimo, ¿verdad? De SEI, qué significa y del SRI y del IEF. Ahora vamos a seguir. Muy bien, ahora sí ya estamos, ¿verdad? Yendo en lo que estuvimos mencionando, las escuelas de arquitectura. La primera, arquitectura como etapa de ingeniería y diseño orientado a objetos. Es el modelo de Raumbach, Jacobson, Grady Bruch, Craig Larman y otros, ligados estrechamente al mundo, ¿verdad? De UML y Rational. Y acá tenemos abajo, ¿verdad? Justo me tapa a mí esta parte, creo que a ustedes también, lo que significa UML, ¿verdad? Y ahí tenemos un Unified Modeling Language, ¿verdad? Y acá tenemos el ciclo de vida de cualquier sistema, ¿verdad? Se hace el análisis de los requisitos, se diseña el sistema, se hace la programación. Luego la programación, obviamente, hay que probar los programas, ¿verdad? Y luego de probar los programas se hace una documentación que es normalmente, ¿verdad? El talón de Aquiles acá en nuestro país, en donde los informáticos no tenemos por costumbre documentar bien nuestros programas. Y después cuando ya se implementó el sistema informático y ya se está usando en la organización, que es lo que viene como última etapa. Y tenemos el mantenimiento, ¿verdad? Entonces tenemos este modo, una descripción breve, sencilla del ciclo de vida de un sistema. Desde que comenzamos, ¿verdad? Que serían análisis de requisitos o también se le conoce con el nombre de relevamiento de datos, ¿verdad? Según el material que se consulte. Ahora tenemos el número 2, ¿verdad? Arquitectura estructural, basada en un modelo estático de ADL y vista. Constituye la corriente fundacional y clásica de la disciplina. Entonces, con esto es que se dio arranque, ¿verdad?, a la arquitectura de software, con esta corriente. Los representantes de esta corriente son todos académicos, mayormente de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, y ahí tenemos sus nombres. Mary Shaw, Paul Clemens, David Garland, Robert Allen, Gregory Abboud y John Åkerblom, ¿verdad? Entonces, todos estos informáticos fueron los que se trabajaron en equipo en la Universidad Carnegie, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí nació esta segunda corriente, ¿verdad? Que se llama arquitectura estructural. Y ahí tenemos abajo, ¿verdad? Nos tapa nomás a mí la definición de lo que es el ADL que estamos usando, ¿verdad? Acá. Bueno, ¿qué podemos decir con relación a esta segunda corriente, ¿verdad? Y que en ella se conocen tres modalidades en cuanto a formación. Descripción verbal o diagrama de caja, los que sirven de ADL, ¿verdad? Y los que utilizan lenguajes formales de especificación como CHAM y Z. ¿Y qué tenemos como qué es CHAM? Es Chemical Abstract Machine, máquina química abstracta, ¿verdad? Que son lenguajes que son aplicaciones que se usaron también en su momento. Ahora nos vamos al tercero, ¿verdad? Acuérdense de las 6 corrientes que tenemos definidas. El estructuralismo arquitectónico radical. Ese término radical, ¿verdad? Es un poco chocante. Se trata de un desprendimiento de la corriente anterior, mayoritariamente europeo, que asume una actitud más confrontativa con el mundo UML. Y ahí está, ¿verdad?, el concepto de UML. Seguimos. ¿Qué podemos decir? Bueno, se trata de un desprendimiento de la segunda corriente, ¿verdad?, que se usó mayoritariamente en Europa. Y en el seno de este movimiento hay otra vez dos tendencias. Una que excluye de plano la relevancia del modelado orientado a objetos para la arquitectura de software. Y otra que procura definir nuevos metamodelos y estereotipos de UML como correctivo de la situación. Dado que pueden existir dudas sobre la materialidad de esta corriente como tal, ¿verdad? Proporcionamos más adelante referencias bibliográficas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué tenemos ahora? La cuarta corriente, arquitectura basada en patrones. Si bien reconoce la importancia de un modelo emanado históricamente del diseño orientado a objetos, esta corriente surgida hacia 1996 no se encuentra tan rígidamente vinculada a UML en el modelado, ni al CMM en la metodología. Y ahí tenemos abajo, ¿verdad?, la definición de lo que es CMM.
¿Y qué es un diseño basado en patrones? Consiste en crear una aplicación nueva a partir de un conjunto de soluciones probadas para el conjunto de problemas. O sea que ya basado en modelos, en aplicaciones, en sistemas informáticos implementados anteriormente, se utilizan nuevamente esos mismos patrones, esos mismos modelos para crear la nueva aplicación, para implementar, para crear el nuevo sistema informático, ¿verdad? Que se va a utilizar después, posteriormente en la organización. Segundo, cada problema y su solución está descrito por un patrón de diseño catalogado y analizado por otros ingenieros de software que han encontrado el problema e implantado su solución cuando diseñaban otras aplicaciones. Entonces ahí se trabaja, ¿verdad? También con los ingenieros de software. Y después tenemos lo último, ¿verdad? Cada patrón de diseño provee un enfoque demostrativo y no, lastimosamente no puedo continuar porque me está tapando ¿verdad? La impresión esa. Pero esto va a quedar ahí, no se preocupen. Ahora tenemos el quinto, ¿verdad? El último, arquitectura procesual. Desde el comienzo del siglo XXI, con centro en el 6, acuérdense que ya habíamos definido 6, pero ahí tenemos otra vez la descripción, ¿verdad? Instituto de Ingeniería de Software, y con participación de algunos, ¿verdad? No todos los arquitectos de Carnegie Mellon de la primera generación y muchos nombres nuevos de la segunda. Por ejemplo, entre otros, Rick Kaufman, Len Bass, Paul Clemens, Felix Bachmann, Fabio Peruzzi, Jeremy Carrier, Mario Barbacci, Charles Weston, ¿verdad? Con un poco de tiempo sería interesante ir viendo, ¿verdad? Ir ampliando después, ¿verdad? Ver por la biografía de estos eh, informáticos que están mencionando ahí. Y ahora nos vamos a la última corriente, la arquitectura basada en escenario. Y es la corriente más nueva. Se trata de un movimiento predominantemente europeo con centro en Holanda. Recupera el nexo de la arquitectura de software con los requerimientos y la funcionalidad del sistema, ocasionalmente borroso en la arquitectura estructural clásica. Y acá tenemos ahora la arquitectura basada en escenario, tenemos un esquema. A la izquierda tenemos como entrada los escenarios, a la derecha, ¿verdad? Nuestra disciplina, que es la arquitectura de software, que convergen en un análisis de impacto, ¿verdad? Luego tenemos otra dos salidas, resultados de la evaluación, por un lado, y la otra salida, puntos del problema de la arquitectura que queda ahí colgado, ¿verdad? En el diagrama. Y después tenemos ahora predicción de atributos de calidad. Y el otro punto, ¿verdad? Y bueno, con esto estamos finalizando ahora el desarrollo de la sesión de la semana, ¿verdad? Y ahora voy a entrar en dejar de compartir. Acá está. Voy a minimizar y me voy a ir, ¿verdad? Bueno, ahora voy a entrar al chat. A ver si se veía, no, si se ve. Bueno, eso fue hace rato. Genial. Bueno, entonces terminamos, ¿verdad? La sesión. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? Pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el chat. Perfecto. Como les dije, esto queda grabado ahora. Se sigue grabando y después vamos a alzarlo en la plataforma. Claro, claro, voy a alzar en la plataforma. Y usted, sí, bueno, no. Hay un material que está ahí en PDF que tienen que leer para responder con el cuestionario. ¿Me escuchaste, ver? Eso está en la plataforma. Dame un segundito. Dame un segundito, voy a ver si puedo entrar a la plataforma. Estoy intentando ingresar a nuestra plataforma. Está muy lenta la internet.
Bueno, vamos a mirar un poquito. Acá tenemos nuestro curso, ¿verdad? Y arquitectura de software. ¿Y dónde estamos ahora? Ahora estamos en lo que sería, bueno, voy a entrar como estudiante, porque así ustedes ven esto. Ahí, perfecto. Entonces estamos en lo que sería, acá está, campos de la arquitectura de software, segunda parte. ¿Me siguen? Y después tenemos acá, ¿verdad? La tarea que es el cuestionario, ¿verdad? Entonces tienen que entrar acá y responder al cuestionario. ¿En base a qué? En base a lo que está acá. Y también voy a usar el PowerPoint que ahora hablamos, desplegamos y también la grabación de toda la sesión. ¿Vieron lo de...? Sí, los mensajes también se graban en otro archivo, pero eso no va a salir. Lo que ustedes escriben no va a salir. Yo bajo solamente la parte de video y audio, no los mensajes. También tenemos esa posibilidad. Llegaron a ver cuando entré en la plataforma, ¿verdad? ¿Dónde está el material que tienen que leer? Perfecto, perfecto. Genial, genial. Estoy teniendo retorno, eso es lo importante. Y bueno, respondan tranquilo al cuestionario, ¿sí? Van a tener ahí el tiempo suficiente como para hacerlo. Y estamos usando en ese cuestionario, estamos usando 4 herramientas: verdadero o falso, responder con una respuesta corta, emparejamiento y también selección múltiple. Estamos usando esas 4 herramientas para el cuestionario. Ah, perfecto, Lorena. Perfecto, genial. Y bueno, ¿alguna otra consulta, señores? ¿Alguna duda?